Bueno, hoy vamos a dedicarnos a las operaciones con conjuntos. La primera operación se llama la unión de conjuntos. Unir quiere decir reunir. Si yo tengo dos conjuntos, le llamaremos A y B. La unión es un nuevo conjunto que está formada por los elementos que forman parte del primer conjunto A o del segundo conjunto B. La unión la designamos de esta manera, ¿sí? Y dice el conjunto A unión B, esta es la definición, está formada por los elementos que pertenecen al primer conjunto o pertenecen al segundo conjunto, o pueden pertenecer a ambos, ¿no? Eso es lo que nos dice la disyunción lógica, ¿ok? Entonces, basados en esta definición, podemos hacer algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo. Si tenemos los conjuntos A, B, C con sus elementos, nos piden hallar la unión de A con B. Entonces yo voy a escribir A unión B, que estaría formado por los elementos que pertenecen a A y también los de B. ¿Qué elementos tiene A? El elemento A, B, C, D, E. ¿Qué elementos tiene B? D, E, que ya están escritos. Luego tengo F, G y H. Y no tengo más. Entonces el conjunto A unión B está formado por estos elementos. Simplemente tengo que reunir los elementos del primer conjunto y añadir los del segundo conjunto. Si yo tuviese el número 3 que me dice C unión A, me fijo los elementos de C y los elementos de A. Los elementos del conjunto C son B, E, G, y los elementos del conjunto A son A, B, que ya está escrito, C, el elemento D y el elemento E, que ya está escrito. Si quiero puedo ordenarlo en orden alfabético. Tendría A, B, C, D, E y G. No importa el desorden, la cosa es que estén todos los elementos, ¿no? Entonces, esa es la unión de C con A. Voy con el número 4, me dice A unión C, al revés. Entonces tengo los elementos de A, que son A, B, C, D, E, y voy a añadir los elementos de C, que son B, ya lo tengo, E también, y me quedaría G. Si te fijas, estos dos son lo mismo. Eso significa que C unión A es lo mismo que A unión C. Por lo tanto, saco una conclusión y puedo decir que la unión es una operación conmutativa. Eso significa que no importa el orden de operación, el resultado va a ser el mismo. Acá tengo otro ejemplo. Tengo como conjuntos A, B y C expresados por comprensión. Entonces, para identificar los elementos que tiene el conjunto A, yo leo, me dice el conjunto A, este elemento está formado por elementos que son números reales que responden a esta ecuación de cuarto grado. Entonces, ¿qué elementos tiene el conjunto A? Lo que voy a hacer es resolver esta ecuación. Voy a resolver esta ecuación para poder identificar los valores que tiene X, que representan los elementos del conjunto A. Lo puedo hacer aplicando la regla de Ruffini, ¿no? Por regla de Ruffini, factorizando X a la cuarta menos X cubo menos 19X cuadrado más 49X menos 30 igual 0. Si esto lo factorizo, obtengo los siguientes factores: X menos 1,
por x menos 2 por x más 5 y por x menos 3. Y esto es igual a 0. Cada factor igual a 0 y voy a tener que x menos 1 es igual a 0, x menos 2 igual a 0, x más 5 también igual a 0 y el último factor x menos 3 igual a 0. Y de acá obtengo los valores de x vale 1, x vale 2, x vale menos 5 y x vale 3. Por lo tanto, el conjunto A tiene como elementos 1, 2, menos 5 y 3. Si quiero ordenarlo, el menor es menos 5, luego tengo 1, 2 y 3. De la misma forma, voy a trabajar con el conjunto B, factorizando, y voy a obtener que los elementos del conjunto B son 2, menos 4, 5 y menos 5. Ordenado, menos 5, menos 4, 2 y 5. El conjunto C, antes de aplicar la regla de Ruffini, voy a sacar el factor común, ¿no? Y al final voy a obtener que los valores que tiene el conjunto C son 0, 2, 3, menos 5 y menos 4. El menor de todos es menos 5, luego tengo menos 4, 0, 2 y 3. Y con estos elementos ya estoy en la posibilidad de determinar, por ejemplo, el número 1 que me dice la unión de A con B. Voy a unir los elementos de A con los de B. ¿Qué elementos tiene? Menos 5, 1, 2, 3, menos 5, menos 4, 2 y 5. Si lo voy ordenando, tendría menos 5 que está en ambos conjuntos. Luego tendría menos 4, 1, 2, 3 y 5. Y así puedo realizar las diferentes operaciones. El número 4, por ejemplo, me dice primero hallar A unión C. Es el primer paso que voy a realizar. Voy a unir A con C. Y tendría menos 5, luego menos 4, 0, 1, 2 y 3. Y este conjunto A unión C lo tengo que unir. Este es un nuevo conjunto que debo unirlo con el conjunto B. Y el conjunto B unido con este tendría menos 5 que está en ambos, menos 4 también en ambos, luego tengo 0, 1, 2 que está en ambos, 3 y 5. Y ahí está el conjunto A unión C, unión B. Muy bien. Acá tengo algunos otros conjuntos D, E, F. El conjunto D me dice son números naturales y esos números son divisores de 12. Inmediatamente busco divisores de 12 que sean números naturales. ¿Entre qué números se puede dividir 12? Entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y también entre 12. El conjunto E me dice que está formado por números naturales que son mayores o iguales que 3 y menores que 9. Entonces, mayores o iguales que 3 son el 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 no, porque me dice menores que 9. Y en el inciso F me dice números naturales que responden a esta ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática, x cuadrado menos 6x más 8 igual 0, factorizando,
puedo obtener lo siguiente, ¿no? Es un trinomio, no hay necesidad de utilizar la regla de Ruffini. Se factoriza de esta forma, de donde obtengo que x vale 4 y x vale 2. Esos son los elementos entonces de este conjunto, ¿no? El 2 y el 4. Ya teniendo los elementos escritos por extensión, te voy a dejar para que tú realices estas operaciones con conjuntos, ¿sí? Bueno, eso es todo. Hasta pronto.